Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Las armas del cielo no se forjan con hierro, sino con fe, obediencia y rendición. Cuando su espíritu se mueve, los muros caen, las cadenas se rompen y la victoria se declara. El poder de tu espíritu me hace vivir. Enciende el fuego que hay dentro de mí. Jehová de los ejércitos pelea hoy. Su gloria me cubre, su palabra soy. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Gloria a Dios. Amén, amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios me lo bendiga, pastora Jessica. Dios me la bendiga desde Bogotá, Colombia. Un fuerte abrazo, mi pastora. ¿Cómo me la ha ido? Bueno, vamos a darle gracias, pastora, por este tiempo para que comencemos para que comencemos también en este tema de esta enseñanza maravillosa que el Señor también le ha puesto en su corazón. Voy a comenzar a darle gracias, pastora, y para que también nos presentemos. Mi nombre es Adaluz Hidalgo, desde Bogotá, Colombia. Hago parte también del Ministerio Internacional Profético Guerrera de Jesús a los pies del Maestro hace mucho tiempo, pero también me congrego acá en Bogotá, también en una iglesia que se llama Hogar de Dios. También el Señor nos ha llevado también a lugares, a desiertos, a muchas cosas que el Señor nos tiene preparado para nosotros, pero estar en este ministerio a mí me ha enseñado muchísimo y a fortalecerme en el Señor cada día más. Y cuando yo llegué a este ministerio, el Señor me restauró, me libertó, me ayudó muchísimo. Entonces, para mí este ministerio es este ministerio que es mi comienzo, yo digo, de algo maravilloso que Dios hizo en mi vida. Y yo también espero que también este ministerio, pastora, también sea para usted también ese fuego, porque aquí encontramos fuego, encontramos libertad, avivamiento, encontramos ese despertar del Espíritu Santo que aún en los momentos difíciles de cada uno de nosotros, el Señor está ahí. El Señor nos fortalece. Y aquí hay hermanas guerreras que siempre están levantando nuestras manos en los momentos difíciles, mi amada pastora. Entonces paso a darle ese espacio porque también se presente para que le diga a los hermanos de dónde es la pastora Jessica. Amén. Y que el Señor hoy use nuestras vidas. Amén, amén, amén. Poderoso el nombre del Señor, que el Señor me le bendiga, mis amados hermanos. Estamos desde aquí, desde el estado de Arkansas, en la ciudad de Roger. Por la misericordia del Señor, estamos pastoreando junto a mi amado esposo Denis Santos, en el ministerio Jesús es Refugio y Salvación. Nuestro pastor general David Gutiérrez, para la gloria del Señor. Al Señor le ha placido traerlos a este estado, amén, a servirle, amén, aleluya, ya que la mies es mucha y los obreros son pocos, pero dice la palabra del Señor que hay que orar al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies, amén, y le damos las gracias infinitamente al Señor por este hermoso privilegio y nos sentimos muy agradecidos con el Señor por permitirnos, ¿verdad?, poder ser parte de este bonito programa, ¿verdad?, ya que el Señor los ha unido en un
mismo sentir. El Señor ha puesto en el corazón de nuestra amada pastora, amén, Carla, amén, de hacerlos partícipes de esta bendición, amén. Le damos toda la gloria al Señor y bendecimos la vida de los pastores Sala, amén. Que el Señor bendiga esa linda congregación, amén, que ellos pastorean la iglesia Camino de Santidad. Que el Señor fortalezca a mis hermanos, que el Señor les entregue victoria, amén, porque estamos viviendo los últimos tiempos y es muy importante permanecer en la fe, amén. Así que le doy gracias al Señor y me gozo de poder compartir escenario aquí con usted, sierva. Que el Señor bendiga su vida y me gozo de escuchar de que este programa ha sido de bendición, amén, que este ministerio ha sido de bendición para su vida. Yo estoy creyendo también que para mi vida será de mucha bendición, ya que hace falta, amén, la disposición, amén. Muchos piensan que estamos perdiendo el tiempo, pero lo estamos aprovechando, amén, aleluya, porque estamos cumpliendo con la comisión. El día que los presentemos delante de la presencia del Señor, no vamos a salir avergonzados, porque hicimos lo que estuvo a nuestro alcance hacer para la gloria del Señor, amén. Pertenecemos al nombre de Jessica Santos. Por misericordia del Señor estamos sirviendo en el pastorado, amén, para la gloria del Señor. Toda la gloria es para el Señor, porque nosotros siervos inútiles somos ciertamente, pero le servimos a un Dios de poder, amén. Así que le damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo, amén. Amén, amén. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Poderoso Rey, venimos delante de tu presencia, Señor. En esta hora de la mañana, Señor, una vez más, Señor, agradecida contigo. Papá, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, oh Dios. Toma el control, Señor, de los aires. Toma el control, Señor, del internet. Toma el control, mi Rey amado, porque eres tú el que te glorifica, Señor, en esta preciosa mañana, Señor. Yo vengo delante de ti, oh Dios, colocando la vida de la pastora Jessica, pero también vengo a colocar la vida, Señor, de este ministerio maravilloso de nuestra pastora Carla Salas, Señor. Aquí estás tú, mi Rey, obrando en ella, Señor, obrando, Señor, en esta familia pastoral, Padre de la Gloria, que nos ha permitido, Señor, por medio de este programa, Señor, poder estar aquí, Señor, llevando un mensaje, Señor, un mensaje de salvación. Padre, yo te pido, Señor, que use la vida de cada una de nosotras, Señor, en esta mañana, Señor. Úsanos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor. Que sea esta palabra, Señor, que edifique, que exhorte, que consuele, Señor, como lo demanda tu palabra, Señor. Y que la hagamos mella, Señor, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella. Padre, que esta palabra llegue a los confines de la tierra, Señor. Y damos gracias, Señor, por el programa Desayunando con el Espíritu Santo, Señor. Que seas tú llenándonos, Señor, en esta preciosa mañana, Señor. Yo te lo pido, mi Rey, en esta hora, Señor. Glorifícate allí, Señor, donde está la pastora Jessica. Ahí donde ellos se encuentran, Señor. Toma el control ahora, Señor. Y ministra nuestras vidas, Señor. Padre, tu palabra dice que abramos nuestra boca y tú la llenas, Señor. Y aquí estamos, Señor, para que tú, Señor, nos uses, Señor, de la manera como tú nos quieras usar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Adelante, pastora Jessica. Adelante, pastora, no se escucha. Tiene el micrófono desactivado, pastora. No se escucha, pastora, tiene el micrófono desactivado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Me escucha, mi amada? Ahora sí, pastora. Gloria al Señor, gloria a Dios. Sí, hermana, disculpe, tuvimos un pequeño inconveniente ahí, amén. Gloria al nombre del Señor, pero reprendemos todo lo que se quiera levantar, amén, en esta mañana, para evitar que esta bendición fluya, amén.
Gloria al Señor. Así que damos la gracia al Señor por todo. Le hemos dado gracias al Señor. Amén. Por lo que Él ha hecho ya, porque ya el Señor nos entregó la victoria. Amén. En esta mañana poderosa. Amén. Así que vamos a estar dando inicio. Amén. A este poderoso programa. Amén. Que el Señor nos concede. Amén. En esta mañana. Así que vamos a ir rápidamente a lo que es la palabra del Señor para entregar esta bendición que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Amén. No le escucho, mi sierva. Amén, amén. Adelante, pastora. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor. Amén. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Aleluya. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abed-meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no le obesaron. Amén. Poderoso Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana de poder. Te pedimos, Dios mío, que añada bendición a ella, Dios, que podamos, Señor, predicar esta palabra con denuedo, con poder, con autoridad, con la unción, el respaldo de tu Espíritu Santo, Dios mío, que seas tú, Padre amado, glorificándote, Señor amado, en esta preciosa y hermosa mañana. Presentamos nuestra vida en tus manos, Padre, te pedimos que retengas toda palabra de humano conocimiento, Dios amado, y que tu Espíritu Santo tome posesión de nuestra vida, de nuestros labios, Señor amado. Usa nuestra vida, usa a mi hermana a dar luz, Padre, en esta mañana. Pon palabra de sabiduría en su vida, Dios mío, Padre Santo, en esta mañana de poder. Padre, invocamos tu nombre, reprendemos, Dios, todo lo que se quiera levantar en contra, Dios mío, de este mensaje, de esta palabra, Señor. Reprendemos al diablo, a los demonios, reprendemos todo espíritu inmundo, Señor, que está operando en los aires en esta mañana, que caiga por tierra, Dios mío. Todo lo que no es tuyo, todo lo que no viene de parte de ti, Padre, lo declaramos inoperante y declaramos, Señor, ángeles ministradores, Señor, en esta mañana, Dios mío. Padre, ministra nuestra vida, Señor, así como lo has venido haciendo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Poderoso el nombre del Señor. Adoramos un Cristo vivo, mis amados. Adoramos un Dios de poder y queremos predicar bajo el tema: todavía quedan 7,000. Poderoso el nombre del Señor. A través de la palabra nos damos cuenta, mi amado hermano, la historia poderosa, amén, del siervo del Señor Elías, de cómo el Señor vino obrando, amén, a través, aleluya, del siervo del Señor, cuando Israel estaba corrompido, amén, cuando Israel estaba en los peores momentos de su vida, porque dice la palabra de Dios que cuando llegó a reinar el rey Acab, al pueblo de Israel, mi amado, eso se corrompió. Dice la palabra de Dios que hizo más mal que todos los reyes antes de él. Poderoso Dios. Y es por eso que Dios levanta a un varón de Dios. Es por eso que Dios levanta a un siervo de Dios. Amén. Como el profeta Elías. Porque aleluya, poderoso Dios, cuando se está corrompiendo, amén, la humanidad, cuando se están corrompiendo los hijos de Dios, es ahí donde Dios tiene que actuar. Es ahí donde Dios tiene que levantar a alguien, amén, con el celo santo de Jehová. Es ahí donde Dios tiene que levantar a un hombre o a una mujer, gloria a Dios, que se pare en la brecha, que no le tenga miedo al diablo ni a los demonios. Y este era Elías, este era un hombre de Dios, aleluya, que estaba ahí, bendito Dios, sin temor, aleluya, cualquier cosa, bendito Dios, aleluya. Y vemos por la palabra del Señor cómo Dios habla a través del profeta Elías, cómo Dios manda voz de advertencia a través del profeta Elías a este rey Acab. Poderoso Dios, ¿por qué?
Porque la palabra del Señor nos enseña que dice, aleluya, que este hombre había tomado a una mujer, aleluya, a una princesa de los sidonios. Amén. El pueblo de Israel no tenía por qué, mi amado hermano, aleluya, confabularse con los otros pueblos, meterse a vivir con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Pero este rey Acab tenía en poco los mandamientos del Señor, como ahora en día hay muchos que tienen en poco los mandamientos del Señor. Hay muchos que han dejado, amén, los mandamientos de Dios y se han vuelto en su propia mente y están haciendo todo lo que es en contra de la voluntad de Dios. Pero vemos ahí, mis amados, que Dios siempre trae voz de advertencia. Por eso la palabra del Señor dice, bendito Dios, aleluya, que Dios no hará nada sin antes revelárselos a sus siervos. Y ahí estaba el siervo de Dios para que Dios le hablara, amén, a ese perverso que estaba ahí gobernando en ese entonces, amén, aleluya. Vemos aquí por la palabra cómo Dios levanta a este hombre, a este profeta, y lo envía y le da palabra y le dice y lo advierte todavía. El Señor, en su infinita misericordia, cuando ve que nosotros nos estamos desviando, cuando ve que nosotros estamos haciendo lo malo delante de los ojos de Él, Él manda una palabra de advertencia. Él es tan bueno, Él es tan maravilloso, tan misericordioso nuestro Dios, que no permite que nosotros sigamos haciendo lo malo, pero está en nosotros el tomar la disposición de dejar el pecado y obedecer la voz de Dios. Pero vemos aquí, mi amada hermana, cómo este hombre estaba haciendo lo malo, y aunque le traían advertencia, él estaba como si nada. Gloria a Dios, le dejo ahí que agregue a mi amada. Amén, aleluya. Mi hermana, mi amada pastora, aquí hay algo que yo miro en esta parte de Elías, y es cómo él venía, ¿verdad?, de haber ganado batallas. Y no solamente miramos esa parte donde el Dios lo manda, aquí es como una parte de restauración, pastora. Es una parte de restauración. Y algo que usted decía es muy cierto. El pueblo de Israel se estaba apartando. Había un hombre que se estaba empoderando de esa posición del pueblo de Israel, haciendo lo malo, trayendo desgracia para el pueblo de Israel. Pero Dios manda al profeta Elías. Y ahí llegó la autoridad y el carácter que tenía Elías. Pero algo que me sorprendía, porque yo miro la parte de adelante, y miramos que Elías también tuvo esa parte de esconderse, esa parte de salvaguardar su vida, sin pensar de que Dios estaba con él. El Dios estaba con él. Y nosotros miramos que esa es la parte del versículo 18, y miramos esta parte del 15 al 18, es la parte de esa restauración que muchas veces nosotros hemos tenido. Muchas veces nosotros como pueblo del Señor estamos caminando con el Señor y podemos decir, Señor, yo te sirvo, Señor, yo hago, Señor. Pero nosotros miramos esa parte de Elías, que aunque tenía, ¿verdad?, la promesa de Dios, aunque tenía, siendo un profeta que vino, mató a 400 profetas de Baal. Entonces uno dice, ¿cómo siendo él un hombre de carácter, en ese momento se aleja por una sola amenaza de una mujer, ¿verdad? De una mujer que lo arrinconó, y sabiendo el carácter, acabando de matar 400 profetas de Baal, viendo el poder de Dios, viendo la manifestación de Dios. Entonces allí donde a mí me impresiona cuando él dice que se va al desierto, ¿verdad? Y está huyendo de la muerte para que no lo maten, pero le está diciendo a Dios que se quiere morir, ¿sí? Que se quiere morir. Entonces a eso voy yo. Entonces yo digo, bueno, el Señor está con él, porque nosotros lo vemos allí en el versículo 4, que a mí me impresiona, que a mí me gusta mucho primero discernir de la parte hacia arriba, y uno mira y dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quita la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, ¿cuántas veces nosotros sabemos que Dios le revela a sus profetas, que Dios le muestra a sus profetas, y que él, viniendo de allá, de una lucha, viniendo de matar a todos esos profetas, solamente una mujer con una sola palabra,
estaba arrinconando al profeta de Dios. Estaba arrinconando al profeta de Dios. Entonces, nosotros nos damos cuenta aquí que eso es la vida del ser humano. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta, pastora, que cuando nosotros estamos viviendo momentos difíciles, un momento de desesperación, momento de angustia, nos estamos alejando por ese desierto. Abandonamos las cosas de Dios cuando hay una promesa de parte de Dios. Hay promesa de parte de Dios y nos dejamos arrinconar por voces contrarias. Y aquí había una voz de una mujer que le estaba diciendo, que le mandó con el mensajero que lo iba a matar. Que lo iba a matar. Y uno dice, si acaba de matar 400, ¿por qué le voy a tener temor a una mujer? ¿Verdad? Entonces él salió a salvaguardar su vida, pero le estaba diciéndole al Señor también que le quitara la vida. Basta ya. Entonces muchas veces nosotros también estamos en el ministerio y le podemos decir, basta ya, Señor. Yo no te quiero servir porque los problemas llegaron, porque las circunstancias llegaron, porque las dificultades llegaron. Es allí donde nosotros somos los verdaderos cristianos. Si en verdad somos nosotros esos verdaderos cristianos y nos estamos arrinconando en una cueva, nos estamos metiendo allá, pero ¿a dónde nosotros nos vamos que Dios no nos mira? ¿A dónde nosotros nos vamos que el Señor de allá no nos saca? ¿De dónde nosotros nos vayamos? De donde el Señor no nos está diciendo allá, sal de allá, que era lo que le decía al profeta Elías, sal de allá, porque estás allá. Y muchas veces nosotros estamos allí acongojados, lleno de problemas, lleno de dificultades, y el Señor nos está diciendo, basta ya, sal de allá. ¿Por qué estás permitiendo que el enemigo te presione? ¿Por qué estás dejando que el enemigo tome control sobre tu vida? Si tú tienes poder, tienes palabra. Y era lo que le decía a él. Y aparte de eso, le envió un ángel. Aparte de eso, le envió comida. Aparte de eso, lo motivaba. Y aún así, el Señor no le recriminaba. Porque aquí el Señor no le estaba recriminando porque se había ido hacia allá. Porque se había tomado esa decisión. El Señor no le estaba recriminando, solamente le decía, echando bajo el enebro, quedándose dormido. He aquí que un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí en la cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija con agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Y en el 7 dice, volviendo el ángel, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Entonces, muchas veces cuando nosotros hemos perdido el rumbo de nuestra vida como servidores del Señor, y a veces cualquier dificultad, cualquier problema nos está agobiando. ¿Qué era lo que le estaba pasando al profeta Elías? ¿Qué era lo que le estaba pasando a él? Su alma estaba atormentada, su alma sabía, ¿verdad? Ya se había llenado de angustia, de temor. Había perdido su rumbo. Había perdido su rumbo. Entonces muchas veces, mis queridos hermanos, así estamos nosotros. Estamos perdiendo el rumbo. Estamos perdiendo de que Dios estaba con nosotros, de que Él es el que camina con nosotros. Y muchas veces nuestra alma está batida. Y aquí había algo que él tenía, era que su alma estaba batida. Su alma estaba abatida, se había abatido. ¿Por qué? Porque había visto cómo el pueblo de Israel, ¿verdad? Se había vuelto, había desobedecido, se sentía solo, se sentía sin fuerza, se sentía sin seguir avanzando. Entonces, cuando nosotros miramos esa parte, mi amada pastora, nos damos cuenta que aquí hay dos versiones de este versículo, del versículo 19. Encontramos una alma batida, pero también encontramos una respuesta de Dios en la parte del versículo 15, donde Dios lo levanta, donde Dios trae mensaje, donde Dios trae avivamiento, donde Dios lo empodera nuevamente. Porque aquí nos damos cuenta que Dios no se queda con nada y que la promesa del Dios son el sí y el amén. Y aquí nos damos cuenta, mi amada pastora. Sigamos ahí en esa presencia, pastor. Amén, sí. Ese es el punto número 1. El desánimo tras la victoria. El desánimo tras la victoria. Vemos cómo Dios trae a Elías, dándole palabra, mis amados. Si vemos nosotros atrás, vemos cómo Dios
le habla de la sequía, el Señor habla a su siervo y predice la sequía. Vemos cómo Dios le entrega esta victoria allá en el Monte Carmelo. Vemos cómo Él prepara al pueblo y le habla al pueblo. O sea, si Baal es Dios, guíen por de Él. Pero si Jehová es Dios, servirle a Él entonces. Entonces vemos cómo este hombre tiene voz de Dios, vemos cómo tiene autoridad de Dios, vemos cómo Dios lo respalda así. Cuando hablamos de Elías, hablamos del hombre de fuego, hablamos de Dios haciendo a través de un hombre mortal cosas extraordinarias, desafiando cualquier argumento de Satanás. Se imagina, mi amada. Pero vemos aquí el desánimo tras una victoria grande, donde el Señor le entrega a los 400 profetas de Baal en las manos a Elías. Pero vemos cómo, mire, mi amada, nosotros tenemos que prestar atención a esto, porque así como nosotros podemos ser de bendición para nuestros esposos, podemos ser de tropiezo. Esta mujer que estaba, ya no era ni Acab el que estaba reinando, era ella la que estaba reinando ahí. Mire que Acab era un hombre inútil completamente. Cuando sucedió eso de los 400 profetas, que Elías lo destruye ahí, se va y le va como un niño llorando a Jezabel y le cuenta la nueva. Ajá, y viene esta mujer y envía la amenaza que hace que el profeta de Dios, que el hombre de Dios se doblegue y salga desanimado queriendo huir, desaparecer de ahí, huyendo, mis amadas. Vemos ahí que a pesar de la victoria que Elías obtiene, amén, que Dios le entrega a Elías, vemos a un hombre que se siente desanimado, atemorizado, fatigado emocional y físicamente. Vemos ahí a un Elías, amados hermanos, que no es el Elías que comenzó, que no es el Elías el que derrotó a los 400 profetas, no, es un hombre atemorizado ahora, es un hombre que quiere huir, que dice a huir, porque siente temor por una mujer, como usted decía hace un momento, pero vemos ahí. Mire, vemos ahí yo me pongo a pensar a veces cuando leo esta historia y me pongo a pensar que si yo reaccionara así como Dios, wow, porque Dios es tan lindo. Mire, Dios pudo haber decidido, o sea, Elías, yo me pongo a pensar en mí y digo, yo reacciono rápidamente enojada. Amén. Enojada con mis hijos. Pero Dios, qué bueno es con nosotros, mis amados. Que cuando Él los ve en momentos de aflicción, a pesar de que, mire, cuando Dios ve a Elías, a pesar de que Él ya le había dicho y le había entregado gran victoria, vemos a Elías ahí encuevado, mi amado, encuevado, el hombre de Dios metido en la cueva. Y así hay muchas mujeres de Dios metidas en la cueva hoy en día. Así hay muchas mujeres de Dios menospreciándose ellas mismas. No, que no voy a poder predicar, va a poder predicar, porque es que esto no es con espada, esto no es con ejército, mi amado, esto es con el Espíritu Santo de Dios. Y Él dice que Él nos enseñará a nosotros todas las cosas. Dice la palabra de Dios que no nos preocupemos por lo que debemos de hablar. Es verdad, muchas veces nosotros tenemos temor porque sabemos que hay muchos que conocen la palabra, muchos que tienen mucho conocimiento y por eso nosotros creemos que somos inútiles, que no vamos a poder predicar esta palabra, que no vamos a poder hablar de Dios. Hoy le vengo a decir en esta mañana, guerrera de Dios, que usted puede, que no importa que usted no tenga homiléptica, que usted no tenga nada de esas cosas. Aquí, mire, el apóstol Pablo dijo, la mucha letra mata, más el espíritu vivifica. Los discípulos, los que andaban con Jesús, no eran hombres dotados de sabiduría humana. Pero a nosotros se nos olvida eso. A nosotros se nos olvida que Dios escogió pescadores, hermanos, que eran del vulgo, para hablar esta verdad bendita del Evangelio de Dios. Y muchas veces nosotros los pasa como Elías y los metemos en la cueva. Y no queremos hacer la voluntad de Dios por temor, porque Elías estaba atemorizado y ahora lo traemos a lo espiritual esto. Amén. Elías estaba ya encuevado porque había una amenaza de muerte. Pero a ti, ¿quién te está amenazando? El diablo te está amenazando diciendo, no vas a poder. O sea, hay muchos mejores que tú, no lo vas a poder hacer. Pero hoy yo le vengo a decir a esas guerreras de Dios, a esas mujeres de Dios que nos están escuchando, usted puede, a usted es que Dios le dio autoridad, a usted es que Dios le dio palabra de Jehová, a usted es que Dios le puso palabra en su boca. Y es usted la que tiene que, aquí no está esperando que otro lo haga, usted tiene que hacerlo, amén. ¿Por qué? Porque no puede estar atemorizado. Elías estaba ahí metido en la cueva. Elías estaba ahí y dice la palabra de Dios que el Señor vino en un viento, vino en un terremoto, amén, vino en un fuego ahí, pero no estaba ahí.
Amén. Y cuando ya sale y lo siente en el servicio apacible, que sale de la cueva. Tienes que salir de la cueva, mi amada. Tienes que salir de la cueva. Es un mandato de Dios. Tienes que salir. Hoy día usted dice, sal de la cueva. Por eso el Señor le dice a Elías, Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, muchacho? Sal de la cueva. Sal y ve. Ahí en los versículos que hemos leído, sal y ve. Y ve y me vas a ungir a fulano de tal. Mire, hay gente que está pensando, hay hermanos que están pensando y hay muchos que el enemigo les está turbando la mente para que ellos no hagan la voluntad de Dios. Pero déjeme decirle, ahí donde dice, come y bebe porque el largo camino te resta. El Señor ya sabía que tenía que ir a ungir a Hazael, tenía que ir a ungir a Jehú, tenía que ir a ungir a Eliseo. Tú no te puedes quedar con la palabra, tú no te puedes quedar con ese mandato que Dios te ha dado, mujer de Dios. Tú tienes que aprender, amén, a pelear esta batalla de la fe. Estamos en una guerra, estamos en una guerra. Elías estaba peleando una guerra física, nosotros estamos peleando una guerra espiritual. Hay demonios que se han levantado, hay baales que se han levantado y no tenemos que estar atemorizados, no tenemos que estar encuevados. Tenemos palabra de Dios. Mire, con una sola palabra que usted le diga a un amigo, usted no sabe qué esa palabra puede hacer en la vida de ese amigo. Es por eso que hoy Dios nos dice, levántense mujeres de Dios, levántense hombres de Dios, levántense porque el largo camino les resta. Hay que aprender, mis amados. Y mire, en el momento más difícil, en el momento más caótico de su vida, ahí es donde Dios va a llegar. Dios no lo va a regañar y esto lo hizo Dios con Elías. Ahí lo vemos a Dios. O sea, imagínese, hermano, mandarle al Señor pan cocidito allá desde el cielo, mi amado. Mandar oh, gloria, mansa, nava, canda, lima, sama. Poderoso el nombre de Jesús. Mi alma adora. Mandar a ese que le sirviera, a ese mesero de los cielos que le sirviera. Esa torta cocida, bendito Dios, aleluya. Y esa torta cocida para nosotros es esta. Este es el pan que descendió de los cielos, la palabra de Dios viva. Mire, mi amado, lo que usted tiene que hacer es predicar esta palabra. Este es el pan. Este es el pan que Dios le dice en esta mañana. Come, bebe, porque largo camino te resta, mujer de Dios, hombre de Dios. Levántese en el nombre de Jesús, no se atemorice. Dios no lo va a regañar por el tiempo que usted ha estado perdiendo. Porque hay muchas mujeres ahí, muchos hombres ahí que, aleluya, que han estado perdiendo el tiempo. Que no quieren predicar esta palabra por temor, por miedo a las amenazas del diablo. Pero hoy Dios te viene a decir, yo no te voy a regañar, mijo. Yo te voy a decir que comas y que te fortalezcas y que vayas a hacer mi voluntad. Porque ahí vemos la restauración divina del Señor. Vemos aquí, mi amado, en la palabra de Dios, cómo el Señor es perfecto en todos sus caminos. Vemos cómo Dios levanta a Elías nuevamente. Gloria al nombre de Jesús. Poderoso el nombre de Dios. Yo me estoy gozando en esta palabra, mi amada. Adelante, sierva. Gloria al Señor. Pastor, hay algo que me impresiona de esta palabra y algo que me lleva también a reflexionar como cristiana, como hija del Señor. Y algo que yo miraba aquí en el versículo 9 para llegar al versículo 18. Y dice la palabra del Señor aquí, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió, he sentido un vivo celo de Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a sus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Algo que me impresiona es, muchas veces no escuchamos la voz de Dios, porque el Señor no le estaba preguntando otra cosa, le estaba preguntando, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién te mandó a estar allá? ¿Sí? Y muchas veces nosotros como hijos del Señor, el Señor nos hace esa misma pregunta, ¿qué haces aquí? Coloquemos tu nombre, colocamos mi nombre. ¿Qué hago aquí? ¿Qué haces aquí a la luz? ¿Sí? Estoy dispuesta, entonces yo le estoy dando una respuesta que no es la correcta a Dios, porque Él me está preguntando si estoy haciendo lo que Él me mandó. Él me está preguntando, yo no te mandé a esconderte. Y Él está diciendo, es que aquí he sentido un celo por Jehová. Pero algo que me lleva al versículo 18, y es aquí donde dice, y yo haré que en Israel 7,000 cuyas rodillas se doblaron, que no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Pero algo que es grande aquí, que maravilloso, que es que Él no estaba solo, porque Él decía que Él solo había quedado.
que solamente él había quedado, pastor. Entonces aquí es donde me impresiona que muchas veces nosotros decimos, es que yo estoy solo. No, porque aquí viene la parte de la restauración que la leímos en el versículo 15, cuando el Señor le dice y le dijo, ve y vuélvete por el camino del desierto de Damasco y llegarás y ungirá a Hazael por rey de Siria. Y ahí miramos, ¿verdad? A quien él está ungiendo, a Jesús, hijo de Nisí, ungirá por rey de Israel, a Eliseo, hijo de Safá, a Abel, a Meolá, ungirás para que sea profeta en ese lugar. Y él escapará de la espada de Hazael, Jesús lo matará. Y el que escapare de espada de Jesús, Eliseo lo matará. Y ahí dice que no se quedaron solamente. Entonces ahí me imagino que la pregunta que él también le haría a Jesús, a Dios, ¿no? Y partiendo él allí y halló a Eliseo, hijo de Safán, que arrababa con 12 auntes delante de sí, y tenía la última y pasaba el día por delante de él 8, sobre él echó sobre él su manto. Algo que me impresiona a mí acá es que él no estaba solo, él se creía que estaba solo, pero habían 7,000 doblando rodillas en la presencia del Señor. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos solos, que estamos en un ministerio, los que son pastores, los que son evangelistas, los que están maestros. A veces se siente que están solos, pero hay un remanente que está orando, que aunque no son 7,000 en la iglesia, aunque no hay 8,000 en la iglesia, aunque no hay 10,000, pero sabemos que hay un remanente que hace por 7,000 en nuestra iglesia, que estamos orando, aferrándonos, orando por el pastor, orando por la pastora, orando por ese profeta, que Dios le dio una palabra de vida. Entonces muchas veces nosotros creemos que solamente somos nosotros. Él solamente pensaba en él. Aquí yo siento que esta palabra hay más un egoísmo de parte de Elías que de lo que el Señor le estaba dando, porque no estaba mirando lo que estaba delante de él. Él no estaba mirando esa parte. Él estaba mirando que solamente él se estaba sobreguardando, pero él no sabía que había más personas y que Dios solamente no lo tenía a él, que habían personas que él estaba allí ya trabajando con ellos. Y a veces nosotros nos creemos únicos, a veces nosotros nos creemos que somos importantes, sabiendo que en el remanente de Dios hay personas que Dios ya está preparando ese terreno, ese profeta, ese evangelista, a ese pastor para este tiempo. Y eso era lo que Elías no se daba cuenta. Elías no se estaba dando cuenta que había más personas que Dios estaba preparando para su camino, para poderlo direccionar, para que él también sea ese sucesor. ¿A cuántos en nuestro ministerio, pastora, o en el ministerio de cada iglesia, verdad? Hay pastores que ya están preparando para ese discípulo, para cuando no esté el discípulo, cuando tenga que ir a una cruzada, esa persona quede ahí de sucesor. Y para eso hay una preparación. Y para eso tenemos que doblar rodillas. Y para eso el siervo también tiene que doblar rodillas. Aquí no nos dábamos cuenta que él estaba haciendo él mismo, porque él dice, ¿qué haces allí? El Señor Jehová le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Adaluz? Yo te mandé a hacer lo contrario, yo te mandé a desobedecer. Y aquí esto me da también a entender como cuando el Señor mandó a Jonás a Nínive, ¿verdad? Lo mandó a dar una orden y no la acató, ¿verdad? No la acató. Entonces muchas veces aquí el Señor también lo mandó a él a tomar posesión y él en el momento la cogió, pero también la rechazó porque se escondió. Entonces, eso nos demuestra, pastora, de que así muchas veces nosotros somos frustrantes. Somos personas como las olas del mar, que vamos y venimos, vamos y venimos. Pero aquí nos damos cuenta del amor tan grande que tiene nuestro Padre Celestial para con cada uno de nosotros, porque aquí no hay reproche. Aquí miramos en esta historia que aquí no hay reproche de parte de Dios. Hay solo amor, hay solo gracia de parte de Dios. Adelante, pastor. Gloria a Dios, sí. Vemos ahí, ¿verdad? Como Elías ahí quiere evadir, y eso es lo que hacemos nosotros, hermana, que queremos evadir la pregunta de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Elías al decirle, no, es que mira que he sentido un celo por ti.
Eso es lo que estaba haciendo Elías. En ese momento, evadiendo la pregunta de Dios, ¿qué estás haciendo ahí? No, le dijeron, otro le hubiera dicho, no, pues que estoy aquí asustado y porque me van a matar, Señor, y esto, ¿verdad? Él hará respuesta porque eso es lo que estaba haciendo, estaba huyendo para que no lo mataran. Pero le dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los siervos del Señor han dejado los mandamientos y se han vuelto a los baales. Pero él estaba evadiendo, y así somos nosotros muchas veces. Evadimos la pregunta de Dios cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando Dios nos habla y nos dice algo, nosotros queremos evadir eso. Así como usted decía hace un momento, Jonás quería evadir el mandato de Dios, quería evadir el trabajo que Dios le había mandado a hacer. Y eso es lo que está pasando hoy en día, de que nosotros, mi amada, estamos tan conformes y yendo al culto, orando 1 hora al día y haciendo lo poquito y creemos que Dios nos entiende, pero Dios los ha dicho a nosotros en su palabra que corramos la mía extra, y la gente no quiere. Hoy la gente no quiere correr la mía extra. Hoy la gente no quiere, mi amada, caminar más de lo que está acostumbrado a hacer. Estamos como Elías muchas veces queriendo evadir lo que Dios nos ha dicho que hagamos, y no podemos nosotros evadir. Nosotros tenemos que saber que quedan todavía, porque hay gente que se conforma pensando que solo ellos son, que solamente ellos los que están guardando la sana doctrina, que solamente ellos están guardando la santidad de Dios. Pero no, Dios nos dice a nosotros, el Señor siempre ha sido así, que el Señor tiene sus refuerzos guardaditos. El Señor tiene sus refuerzos guardaditos. El Señor es como Audías. Audías estaba ahí, vivía, era el mayordomo de ahí, del palacio donde estaba Acab y Jezabel. Y dice la palabra de Dios que Audías, cuando Jezabel mataba uno por uno a los profetas, dice la palabra de Dios que Audías, él guardaba a los profetas en cuevas y lo estaba sustentando con pan y agua. Y así está Dios sustentándote en esta mañana con pan y agua. ¿Por qué? Porque te va a sacar a la luz, aleluya, para que vayas a predicar, para que lleves el mensaje, para que hables de parte de Dios. No tengas temor, amén. Olvídate del que dirán, olvídate de que no tienes la palabra adecuada. Tú habla. El Señor le dijo a los discípulos, ustedes no se preocupen por lo que van a hablar, porque en el momento yo les voy a dar. Y hay gente que aunque Dios le trae a su mente, a su corazón una palabra para un hermano, no se la dan. No se la dan por temor. Pero yo le vengo a decir en esta mañana, deja el temor. Sal de la cueva, deja el temor. Amén. Porque si estás viviendo en santidad y estás guardándote para el Señor, eso es todo lo que necesita. El Señor necesita gente pura, gente santa que se esté guardando para Dios. Si tú no estás en pecado, si tú no estás haciendo lo malo delante de los ojos de Dios y estás viviendo esta palabra como está escrita aquí, entonces tú tienes la palabra que ese hermano necesita. Hay hermanos que están necesitando una palabra de parte de Jehová. Hay hermanos que están necesitando y dependen de la palabra que tú portas. Dependen de la palabra que Dios te ha puesto en tu boca para seguir adelante. Hay gente que está desanimada, desalientada, deseando morirse porque sienten que no son útiles en la obra del Señor. Amén. Y están esperando que tú les dejes esa palabra. Levántate en el nombre de Jesús. Come, bebe, porque el largo camino te resta. Esa palabra es la que hace libre. Esa es la palabra que da vida a lo que está muerto para la gloria del Señor. Esa palabra que usted tiene, sierva, esa es la palabra que le va a dar vida a lo que está muerto ahí. Por eso usted no se cohiba de hablar lo que Dios ponga en su boca. No se cohiba. Usted tiene que hablar la palabra de Dios, porque si usted no habla, dice la palabra de Dios, las piedras van a hablar. Y es mejor que yo hable, amén, para la gloria del Señor. No tenemos que pensar de que estamos solos, mi amado. No estamos solos, quedan 7,000 que no se doblarán. Mire, a pesar de las amenazas del diablo, a pesar del sistema que nos está agobiando, más en esta nación a donde estamos nosotros, que el diablo, mi amado, mire, el diablo ha confabulado, mi amado, tan fuertemente. El diablo ha hecho, mi amado, un sistema que absorbe al cristiano. Mire, aquí hay gente, mi amado, que debería estar en otro nivel espiritual, pero están agobiados. ¿Por qué? Porque esta nación agobia al cristiano, y son pocos, mi amado, los que perseveran, son pocos los que están ahí fervientes. Y si usted va a una congregación, muchas veces, mi amado, son como 20 los que están. Aleluya. Pero como decía usted, no importa que no sean 7,000. Amén. Con esos 20 los vamos, porque Dios no está buscando cantidades, Dios está buscando calidad.
A donde esté el adorador, ahí está Dios. Donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, allí está el Señor. Y el Señor nos dice, todavía tengo 7,000, no te preocupes. Amén. Hay 7,000 que están doblando rodillas ante el Dios verdadero, que no están besándole los pies a Baal. Amén. Hay gente de Dios todavía, aunque usted crea que no hay, porque muchas veces la gente piensa de que no hay hombres de Dios, pero hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios, hay mujeres de Dios que se están guardando para Dios, están viviendo en santidad, están viviendo esta palabra como está escrita. Aunque el diablo diga lo contrario, aunque los demonios digan lo contrario, nosotros vamos a seguir guardando la santidad de Dios, vamos a seguir viviendo la palabra de Dios, porque nosotros somos el remanente, nosotros somos de ese grupo, de esos 7,000. Usted y yo somos de los 7,000. Yo tengo un mensaje, amén, que lo estuve predicando aquí en la iglesia donde pastoreamos por la gloria, para la misericordia del Señor, que se llama, aleluya, que yo le puse: mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra continúa. ¿Por qué? Porque imagínense lo que dice aquí en el libro, amén, en el capítulo 17 dice: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. O sea que mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra continúa y vamos a salir en victoria, mi amado. ¿Por qué? Porque no estamos peleando con armas carnales, sino espirituales, y son poderosas en Dios. Amén, para la gloria del Señor. El armamento que nosotros tenemos, mi amado, es un armamento espiritual. Un armamento que Dios nos ha dado para que nos ciñamos de autoridad. Usted y yo tenemos que ser como ese Elías, mi amado hermano, que en el principio, mi amado hermano, aleluya, empezó a profetizar, empezó a hablar, empezó a revelarle al rey Acab lo que tenía que hacer. Amén, aunque por un momento llegó, mire, que esto es un momento, hermano, y es necesario, es muy necesario, y quiero enfatizar en esto. Es necesario la lucha, es necesario la prueba, es necesario la amenaza para que se levanten los hombres de Dios. Mire, es necesario que a nosotros los pasen dificultades para que se levanten hombres de Dios, porque imagínense, si Eliseo, si Elías no se va y se encueva, y Dios lo mira ya amedrentado a Elías. Imagínense, no hubiera pasado estas cosas. Que el Señor viene, le habla a Elías que salga de ahí. Amén. Es necesaria la prueba, es necesaria la cueva también. Es necesaria esa cueva, porque ahí donde Dios te va a enseñar cómo Él obra. Amén. El Señor te va a enseñar ahí en la cueva, aleluya, para lo que te tiene, para lo que te tiene guardado ahí. Amén, porque de ahí que sale Elías de la cueva, le dice: vete a Damasco, porque allá vas a ungir a fulano y a vengano y a sutano ahí, porque a eso lo necesito. Y después que esto ocurre, mire cómo es Dios de lindo, hermano. Después que esto ocurre, queda el siervo del Señor Eliseo. Imagínense, queda Jehú ahí para exterminar el culto a Baal, para exterminar la casa de Jezabel. Porque si usted lee más adelante, usted ve cómo Jehú mata a Jezabel. A ver, la palabra de Dios viene a ser ejecutada por Jehú, el siervo del Señor. Amén. Aunque mire, el diablo es bien astuto. El diablo es bien sinvergüenza, que Jehová lo reprende en esta mañana. ¿Por qué? Porque dice que cuando mira a Jezabel, a Jehú que llega, dice que ella se pone bien guapa. Y ahí es donde entramos, mire, ve, mi amada, donde usted y yo tenemos que dejar la vanidad por completo si le queremos servir al Señor. ¿Por qué? Porque esta mujer, dice la palabra de Dios, que se atavió y que se pintó los ojos con antimonio. Que eso es como la sombra que ahora en día están usando los del mundo. Amén. Y dice que se puso guapa pensando que iba a poder seducir a Jehú. Pero cuando hay un hombre de Dios que no se doblega, mi amado, que no anda en otros negocios de la vida, no se enreda en otras cosas, vemos ahí cómo Dios se glorifica y ejecuta su palabra, porque ya Dios le había dado tiempo a esta mujer, y lo vemos en el libro de Apocalipsis, donde dice la palabra de Dios que Dios dijo ahí que la iba a meter en cama para que se arrepintiera, pero esta mujer no se quiso arrepentir. Y esto, mi amado, es un mensaje a nuestra vida como mujeres, porque como le decía hace un momento, nosotros podemos servir de bendición como podemos servir de tropiezo para nuestros esposos. Amén. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios: la mujer sabia edifica la casa. Usted y yo tenemos que edificar la casa en la roca que es Cristo.
Usted y yo no podemos servirle al diablo ni a los demonios. Nuestra vida le tiene que pertenecer por completo al Señor. Nuestra vida tiene que estar fundamentada en Cristo para que nada los mueva. ¿Por qué? Porque esta mujer llevó a la desgracia a un pueblo. Mire, mi amado, lo que puede hacer una mujer, llevar a la desgracia a un pueblo, llevar a la desgracia a sus hijos, a su familia, a su esposo, a una nación entera, si es posible. Amén. Porque vemos por la palabra que Dios se había reservado 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante ese Baal, gloria a Dios, ni ante Aserá, para la gloria del Señor. Amén. Así que nosotros tenemos que estar fervientes en el Espíritu y tenemos que estar contraatacando las acechanzas del diablo. Tenemos que estar con los ojos espirituales abiertos, con nuestros sentidos agudizados al Espíritu Santo para la gloria del Señor. Amén. El tiempo con usted, sierva. Amén, amén. Amén, pastora. Y algo que también dice en Romanos 11:4, y nos damos cuenta aquí, ¿verdad? Dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Y me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado un remanente escogido por la gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, ya no es obra. Y miramos que aquí hay algo grande que nos dice el Señor, ¿verdad? Que han quedado reservados 7 hombres que no han doblado la rodilla. Y así también que es el tiempo que ha quedado remanente escogido por la gracia de Dios. Esa gracia que muchas veces nosotros hemos dejado de lado. Y muchas veces el Señor, ¿verdad?, nos está dando a nosotros una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta que yo miraba acá, pastora? Y nos dice, ¿verdad?, que el Señor dice que vino viento, terremoto, y aunque todo eso son la manifestación del Señor, porque nosotros miramos que todo eso es una manifestación del Señor, ¿cierto? Vino terremoto, vino viento, pero el Señor no estaba el fuego, pero el Señor no estaba. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener, ese silbo apacible que nosotros tenemos que recibir de parte de Dios. Y en esta mañana, en esta tarde ya casi, nos damos cuenta que Dios tiene una respuesta. ¿Y a dónde la encontramos? En ese silencio. A veces pensamos que la respuesta de Dios viene porque gritamos, porque estamos danzando, porque estamos haciendo. Si yo tengo una comunión con Dios, en el momento que yo tengo una comunión con Dios, va a venir esa respuesta de parte de Dios, apacible. Amén. Ese silbido allá apacible. No necesitamos estar haciendo tanto estrago, pero si yo tengo esa comunión, esa conexión con el Señor nos va a traer esa respuesta. Y que a pesar de la dificultad y algo que usted decía era muy cierto, muchas veces tenemos que estar en esa cueva, pero tenemos que pasar por ese desierto, sí, ¿verdad? A veces tenemos que pasar por ese desierto. ¿Para qué? Para que el Señor nos vuelva a levantar. Amén. A que el Señor nos vuelva a restaurar. Que lo que pasó con Elías, su alma se agobió, su alma estuvo abatida. Pero nos damos cuenta que vino nuestro Padre Celestial y lo levantó. A veces no está Elías ahí, lo colocamos nosotros ahí, coloquemos nuestro nombre ahí. A veces estamos nosotros pasando por esa dificultad, pero va a llegar ese siervo, ese profeta, ¿verdad?, que Dios va a usar en el momento. Dios te va a levantar, Dios te va a levantar. Va a llegar esa persona que el Señor va a usar en gran manera para decirte, sal de allí, ya es hora. Ya es hora que salgas de allí, ya es hora que te restaures, ya es hora que te levantes, ya es hora que vuelvas a servirle al Señor. ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos dejado, verdad, ese ministerio? Porque alguien te vituperó, alguien te conjuró, alguien te menospreció y tú pensaste que ya no podías, que ya ese ministerio está ahí estancado. Pero alguien va a llegar, ese profeta por manos del Señor, ese profeta que Dios va a usar. A ese hombre, a ese varón de Dios que Dios escogió para este tiempo, para decirte, yo te levanto nuevamente, vuelvo a ungirte, vuelves a ser esa mujer, ese hombre valiente. Amén. ¿Qué es lo que quiere el Señor que nosotros en esta mañana? Que esta palabra no quede ahí, que no caiga a tierra, sino que esa palabra la pongamos en práctica,
que aunque estés agobiada, aunque hoy te sientas que tú no tienes fuerza, aunque el mismo Eliseo decía, yo no soy como mis padres, yo no tengo, ¿verdad? Esa enseñanza, yo no me siento en la capacidad, pero si el Señor te dio la capacidad, si el Señor te dio a ti ese ministerio, es porque el Señor te escogió. Amén. Para que tú fueras lumbrera en este tiempo, para que llevaras un mensaje de salvación en este tiempo. Yo a veces me miraba y yo leía esta palabra, pastora, y yo decía, Señor, ¿será esto lo mío? ¿Cierto? Y yo me miraba y yo traía como a connotación cuando yo comencé en este ministerio, porque nunca había estado dando una enseñanza, y yo comencé a mirar y yo le decía, Dios mío, y en ese tiempo yo le decía a la pastora Carla, pastora, yo no puedo, yo no me siento en capacidad. Pero llegó el día que esta mujer levantó mi mano y ella me dice, usted es capaz, usted puede, usted tiene palabras, usted esto. Y yo le decía, Señor, ¿será lo mío? Y llego a mi iglesia y comencé a estudiar, comencé a prepararme, y el pastor dice, usted tiene un ministerio, y yo le decía, Señor, esto es lo mío. Ya yo quería estar en esa cueva, esconderme allí, y mi alma se agobia muchas veces cuando me toca predicar, o cuando me toca predicar tanto en el ministerio de guerreras como también en mi iglesia, porque también a veces tengo privilegios en la iglesia. Y yo le decía, Señor, a veces me siento como que, ay, Dios mío, yo no, como que me siento como con tanto temor. Pero yo le digo, Señor, y hoy me traía connotación eso, esta enseñanza, pastor. Y es de levantarnos, porque aquí en este ministerio hay guerreras. Hay guerreras, mujeres valientes, mujeres esforzadas, que dan la milla extra por este ministerio. Bendito. Y yo sé que también en camino de santidad, mujeres que se han puesto la 10, como decimos aquí en Colombia, colocámonos la 10, esa camiseta que la sudemos, pero la camiseta de Cristo. ¿Cuánto nosotros debemos de sudar esta camiseta y decir, Señor, aquí estoy, Señor, en esta mañana, Padre, para poder levantarme nuevamente como esa mujer valiente, esa mujer de oración, esa mujer de ayuno, esa mujer que se levanta en la madrugada a escudriñar la palabra del Señor? Que aunque vengan vientos, aunque vengan tormentas, yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar y a guerrear por los míos, porque es que una vez espera que otro guerree por los demás, que otro guerree por nuestra familia, que otro guerree por tu esposo. Eres tú, mujer, eres tú, varón, que te tienes que levantar por tu casa. No espere que sea el siervo, que sea el profeta. Eres tú y yo que tenemos que levantarnos. Te lo dice una mujer que día a día se levanta, aunque yo no veo a mi esposo conmigo en la iglesia, él va a la iglesia, solamente es un espectador de la palabra, pero yo le digo, Señor, algún día estaremos los dos agarrados de la mano, ahí sirviéndote, Señor. Pero todos los días me aferro a la palabra del Señor y lucho para que el día de mañana mis hijos vuelvan con lazos de amor, y que el día de mañana mis hijos tengan esa voluntad de ir a la iglesia, de que no solamente cuando están pasando un momento difícil, mamá, me pasó esto, mamá, estoy viviendo esto, porque saben que hay una mamá guerrera que día a día está luchando en oración por ellos, y que yo no los he soltado. Y aun cuando mi esposo ha estado enfermo, todos los días yo me levanto, le digo, Señor, te va a sanar, y todos los días estoy poniéndole las manos, y yo le digo, Señor, ahí estás tú obrando, algo tienes que hacer. Yo no sé qué vayas a hacer, pero eres tú el que tienes que sacarlo de ese desierto, de esa aflicción, de ese dolor, de ese resentimiento, porque ellos guardan resentimiento en su corazón. Por ende, pero yo sé que hoy esta palabra marcó un antes y un después en mi vida. Nuevamente me sacude, porque cuando la palabra nos habla, cuando la palabra nos toca, es cuando nosotros tenemos que marcar la diferencia. Amén. Algo que me caía y me llamaba la atención. Y aquí no hay 7,000, muchas veces en las iglesias donde nos congregamos no hay 7,000. De pronto hay 7,000 en congregaciones grandes donde solamente hablamos de bendición, de prosperidad, pero cuando tú hablas de la verdad, ahí encuentras solamente 5 o 10. Amén. De resto nadie va, porque no le gusta la palabra de poder, no le gusta la palabra que edifica, no le gusta la palabra que exhorta, no le gusta la palabra que consuela. A nosotros nos gusta es lo vano, a nosotros nos gusta es lo que nos hablan, lo que nos dicen,
Pero aquí miramos un pueblo de Israel que se había desviado, pastora, a un pueblo de Israel que estaba alabando a Baal. Y muchas veces el pueblo del Señor en este momento está haciendo lo mismo, aunque no hay una estatua en la iglesia, pero estamos venerando al pastor, estamos venerando al profeta. Es que yo me voy para donde está el profeta tal, yo me voy para donde está la pastora que viene con unción, yo me voy para donde está la pastora que hace milagros. En mi iglesia no sucede nada. Pero estamos marcando, hay una restauración que es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Esa restauración. Y llegó el tiempo, eso es ahora que nosotros tenemos que empoderarnos de la palabra, es ahora de marcar la diferencia, es ahora de no ser ese acá, es ahora de no ser esa Jezabel que aquí vino a dañar, que vino a destruir. Es la hora de levantarnos como esos profetas de antes, esos profetas como Elías, como Eliseo, como todos aquellos profetas que estuvieron ahí luchando por el pueblo de Israel. Pero hoy no está el pueblo de Israel, estás tú, está en la iglesia donde tú te congregas. Él es nosotros, que somos nosotros los que tenemos que marcar esa diferencia. De derrotar todo odio, todo resentimiento, toda contienda, toda murmuración en la iglesia. Porque a veces pensamos que solamente es el pastor el que dice las cosas, pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido partícipes de una murmuración? Y nosotros somos partícipes de destruir un pueblo. Y algo que decía la pastora aquí en esta mañana, yo como esposa tengo que saber si estoy siendo de bendición o de maldición para mi hogar. Sí. ¿De qué manera me estoy comportando? ¿De qué manera estoy hablando? ¿De qué manera yo estoy actuando? Si estoy actuando de la mejor manera o no. Si estoy siendo esa mujer idónea o no. Entonces, ese es mi aporte, pastora. Por el tiempo, sabemos que el Señor, esta es una palabra que tiene mucho para escudriñar. Amén. Y nos quedamos cortas. Y nos quedamos cortas en esta palabra. Pero sabemos que a donde estemos, yo sé que la vamos a seguir profundizando y le podamos llevar allá a la iglesia donde nos congregamos. ¿Verdad? Es una palabra que nos puede llevar a cualquier cantidad, a otras instancias. Y la podemos mirar de otra manera. Pero sabemos que Dios es grande, pastora, y aún por el tiempo, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque las maravillas del Señor y la palabra del Señor no vuelve vacía, pastora. Adelante, pastora, para que podamos despedir este tiempo del programa Desayunando con el Espíritu Santo. Amén, amén. Poderoso es el nombre del Señor, ¿verdad, mis amadas? Pues hemos recibido, ¿verdad?, lo que el Espíritu los quería enseñar en esta mañana, amén, a través de esa palabra. La palabra del Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero el Señor nos dice en esta mañana, yo tengo 7,000 que no se han doblado ante los Baales, amén, y esos 7,000 nosotros somos partícipes de ese pueblo que está ahí buscando agradar al Señor. Le damos las gracias al Señor por este hermoso privilegio. Fue para mí un gozo y un honor el poder compartir esta palabra con cada uno de ustedes y poder, amén, con nuestra hermanita Adaluz, que el Señor la bendiga desde Colombia. Toda la gloria es para el Señor y estamos proclamando a Colombia para Cristo, amén. Aleluya, para la gloria del Señor. Así que le damos las gracias al Señor por este privilegio que nos ha permitido en esta mañana del Señor. Así que vamos a ser despedidos, amén, y quédese con esa palabra de que no se puede amedrentar por las amenazas del enemigo, porque todavía quedan 7,000 que no se doblarán ante los Baales. Y sí que el Señor me les bendiga poderosamente. Saludos a la distancia a cada uno de ustedes, que sea el Espíritu Santo ahí fortaleciendo su vida en esta mañana para la gloria y la honra del Señor. Saludos a nuestra pastora Carla Sala, amén, y al pastor, que el Señor bendiga su vida y que el Señor siga prosperando este ministerio, amén, para la gloria del Señor. Así que el Señor me les bendiga de una manera muy especial y será hasta una próxima si el Señor así lo permite, amén. Tu espíritu me hace vivir, enciende el fuego que hay dentro de mí. Jehová de los ejércitos pelea hoy, su gloria me cubre, su palabra soy. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza,